En los albores del siglo XI, cuando Europa aún se estremecía bajo las sombras de la Edad Media, nació en la región de la Baja Lorena un hombre destinado a forjar su nombre entre los grandes campeones de la cristiandad, Godofredo de Bouillon. Su nacimiento, según se cree, tuvo lugar en el año del Señor 1058, en el seno de una noble familia de origen franco-germánico. Era hijo de Eustaquio II de Boulogne y de Ida de Bouillon, hija del duque Godofredo II de la Baja Lorena, lo que le garantizaba no solo sangre noble, sino también una posición de privilegio en el complejo tablero feudal europeo. Desde su juventud, Godofredo fue educado bajo la férrea disciplina caballeresca. Aprendió el arte de la guerra, la equitación, el manejo de la espada y, sobre todo, la obediencia al código cristiano. Era un joven alto, robusto, de semblante sereno pero decidido, y desde muy temprano se ganó la admiración de sus contemporáneos por su valentía, sentido del deber y profunda religiosidad. En su formación, el monasterio y el campo de batalla fueron templos por igual. Su primer momento clave en la historia europea ocurrió durante el conflicto por la sucesión imperial entre el emperador Enrique IV y su rival Rodolfo de Suabia. Godofredo, aún joven, se alió con Enrique IV y luchó en su nombre en la batalla de Flarchheim. Su fidelidad le fue recompensada cuando, en 1076, fue investido como duque de la Baja Lorena, una de las más importantes marcas del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, este título no fue plenamente heredado, ya que Enrique IV retuvo el ducado como posesión imperial y solo le concedió a Godofredo el gobierno como vasallo. A pesar de esto, Godofredo no protestó, sino que se dedicó a defender la frontera del imperio contra amenazas tanto internas como externas. Durante años, su vida transcurrió entre luchas regionales, contiendas feudales y peregrinaciones a santuarios cristianos. Se forjó una reputación de caballero piadoso, justo y prudente, alejado del lujo de muchos nobles de su tiempo. Era considerado un miles Christi, un soldado de Cristo, mucho antes de que el Papa Urbano II pronunciara las palabras que cambiarían el destino de Europa y Oriente Medio. Corría el año 1095. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II hizo un llamado a la cristiandad para liberar a Tierra Santa del dominio musulmán. Jerusalén, la ciudad donde Cristo había vivido, muerto y resucitado, estaba en manos de los selyúcidas, y peregrinos cristianos eran atacados y humillados en su camino hacia los lugares sagrados. El clamor del pontífice fue como un relámpago en los corazones de los fieles. Nacía así la primera cruzada, y Godofredo, movido por la fe y el deber, se convirtió en uno de sus principales líderes. Sin riquezas comparables a las de otros señores, Godofredo vendió o hipotecó gran parte de sus tierras para financiar su expedición. Se despidió de su tierra natal con solemnidad y partió junto a sus hermanos Balduino y Eustaquio, seguidos por un nutrido ejército de caballeros y soldados, muchos de ellos también movidos por la esperanza del perdón de los pecados y la gloria eterna. El viaje hacia Tierra Santa no fue sencillo. A través de Alemania, Hungría y los Balcanes, Godofredo marchó con disciplina ejemplar, evitando los saqueos y manteniendo el orden, lo que contrastaba con el comportamiento brutal de otros cruzados, como los liderados por Pedro el Ermitaño, que habían sembrado el caos a su paso. El emperador bizantino Alejo I Comneno, receloso de los cruzados, exigió juramentos de lealtad a cambio de permitirles cruzar hacia Asia Menor. Godofredo, prudente, accedió al juramento, pero desconfiaba profundamente de las intenciones de Alejo, quien deseaba recuperar territorios sin entregar poder alguno a los cruzados. Una vez en Asia Menor, comenzó la verdadera campaña militar. La primera gran prueba fue la batalla de Nicea, en 1097, ciudad que había sido tomada por los turcos selyúcidas. Aunque los cruzados la asediaron con determinación, fue finalmente entregada a los bizantinos tras una negociación secreta, lo que provocó el resentimiento de Godofredo y sus compañeros. La marcha continuó bajo el calor abrasador y la amenaza constante de emboscadas turcas. En la batalla de Dorilea, los cruzados sufrieron un brutal ataque sorpresa por parte de las tropas de Kilij Arslan,
pero la tenacidad de los caballeros y la llegada de refuerzos liderados por Bohemundo de Tarento salvaron la jornada. Godofredo, a pesar de estar herido, luchó con fiereza y fue clave en la victoria. A medida que avanzaban hacia el corazón de Anatolia, el hambre y la sed se convirtieron en enemigos constantes. En ciudades y pueblos abandonados, los cruzados buscaban desesperadamente grano, agua y descanso. Fue en esta etapa cuando se forjaron muchas de las leyendas sobre el valor y la resistencia de Godofredo, quien, según algunos relatos, compartía su escasa ración de pan con los más necesitados de su ejército. Una anécdota memorable cuenta que, al ser herido por una flecha durante el avance hacia Antioquía, Godofredo no permitió que lo evacuaran del campo. Montado en su caballo y con sangre empapando su armadura, continuó dirigiendo a sus tropas, alentándolas con su sola presencia. Los hombres lo llamaban el caballero sin miedo, y su liderazgo era tan espiritual como militar. Finalmente, el gran objetivo intermedio se presentó. Antioquía, una ciudad fortificada y de importancia estratégica, se alzaba como el siguiente obstáculo hacia Jerusalén. El asedio, que comenzó a finales de 1097, fue uno de los más duros y prolongados de la cruzada, y aquí en los muros de esta ciudad legendaria se escribiría el próximo capítulo de la epopeya de Godofredo de Bouillon. A finales del año 1097, el ejército cruzado, maltrecho y hambriento, llegó ante las murallas colosales de Antioquía, en Siria. Esta ciudad, en manos de los turcos, era una fortaleza casi impenetrable, con muros dobles y torres que parecían desafiar al cielo. Para Godofredo de Bouillon, este era más que un objetivo militar, era una prueba de fe, resistencia y liderazgo. El asedio fue brutal y prolongado, extendiéndose por más de 7 meses. Durante este tiempo, el hambre azotó a los cruzados con fuerza. Comían raíces, cuero hervido e incluso, en casos desesperados, cadáveres de caballos. El invierno sirio se ensañó con los hombres, y la moral comenzó a desmoronarse. Godofredo, sin embargo, se convirtió en un pilar de esperanza. Se le veía orar arrodillado frente a la ciudad, cubierto de barro y con la mirada fija en los muros, como si supiera que la ciudad caería no por fuerza, sino por fe. Una noche, un antiguo guardia armenio llamado Firus traicionó a los defensores y permitió el ingreso de los cruzados por una de las torres menos vigiladas. En la madrugada, las fuerzas cristianas entraron y tomaron Antioquía. Fue una masacre. Miles de turcos murieron, y la ciudad, envuelta en fuego y gritos, pasó a manos de los cruzados. Pero la victoria fue efímera. Poco después, un enorme ejército musulmán al mando de Kerboga de Mosul rodeó la ciudad, y los cruzados pasaron de asediadores a asediados. En esos días oscuros, cuando la muerte parecía inevitable, surgió un suceso que marcó profundamente la historia de la cruzada: el descubrimiento de la lanza sagrada, el arma que, según la tradición, había traspasado el costado de Cristo. Un monje llamado Pedro Bartolomé afirmó que un ángel le reveló su ubicación. Excavaron bajo una iglesia, y entre oraciones y visiones, extrajeron una lanza oxidada. Muchos dudaron, pero Godofredo, aunque prudente, aceptó la señal como providencia divina. Fortalecidos en espíritu, los cruzados salieron al campo de batalla y enfrentaron al ejército de Kerboga. Contra toda lógica, lo derrotaron. La victoria fue interpretada como milagrosa, y el liderazgo de Godofredo quedó aún más consolidado. Su imagen ya no era solo la de un duque guerrero, sino la de un elegido de Dios, un protector del ideal cristiano. Tras Antioquía, el ejército cruzado siguió su marcha hacia el sur. En el camino, el cansancio, la sed y las disputas internas amenazaron con fracturar la expedición. Balduino, hermano de Godofredo, se separó y se proclamó conde de Edesa, fundando el primer estado cruzado independiente. Mientras tanto, Godofredo permaneció fiel al objetivo sagrado: Jerusalén. En la primavera del año 1099, tras cruzar los fértiles valles del Levante y sortear emboscadas,
el ejército cruzado llegó finalmente a las puertas de la ciudad santa. Jerusalén, bajo dominio fatimí egipcio, se alzaba con sus muros altos, torres sólidas y un aura mística que se respiraba en el aire. Muchos cruzados cayeron de rodillas al verla, llorando, rezando, creyendo que la misión había alcanzado su punto culminante. Pero tomar Jerusalén no sería tarea fácil. El ejército cruzado era inferior en número, debilitado por enfermedades y escasez de suministros. Aún así iniciaron el asedio de Jerusalén, una empresa desesperada en medio del calor abrasador del verano palestino. Godofredo se destacó nuevamente como líder militar y espiritual. Fue él quien ordenó la construcción de torres de asedio, improvisadas con madera traída desde las colinas cercanas, y quien organizó los turnos de vigilancia y ataque. Se decía que, durante las noches velaba armado, caminando entre los campamentos para alentar a los soldados, rezar con ellos y dar palabras de consuelo. El asalto final ocurrió el día 15 de julio del año 1099. Desde el norte y el sur, las torres de asedio fueron empujadas hasta las murallas. Los musulmanes resistieron con coraje, lanzando fuego griego, flechas y piedras. Pero al amanecer, Godofredo logró abrir una brecha en la muralla al norte, cerca de la puerta de San Esteban. Fue el primero en trepar la torre, espada en mano, seguido por sus hombres. El muro cayó. Jerusalén, tras 4 siglos bajo dominio islámico, estaba nuevamente en manos cristianas. Lo que siguió fue una matanza atroz. Las crónicas cristianas hablan de calles teñidas de sangre. Godofredo, según varias fuentes, trató de contener la masacre, pero el frenesí colectivo fue imposible de detener. Sin embargo, fue él quien ordenó la purificación del Templo del Santo Sepulcro, donde se celebró una misa solemne de victoria, con el suelo aún cubierto de sangre y ceniza. En los días siguientes, los cruzados se enfrentaron a un dilema. ¿Quién debía gobernar Jerusalén? Algunos propusieron coronar a Godofredo como rey de Jerusalén, pero él, profundamente devoto, rechazó el título. Pronunció una frase que pasaría a la historia: «No aceptaré ser coronado con oro en el lugar donde mi Salvador fue coronado con espinas». En su lugar, aceptó el título de defensor del Santo Sepulcro, convirtiéndose así en el primer gobernante cristiano de Jerusalén en siglos. Su gobierno, aunque breve, fue justo y respetado. Restableció el orden, protegió a los peregrinos y organizó la defensa del reino ante futuras amenazas. Pero no todo eran alabanzas. Las tensiones entre los señores cruzados aumentaban. Bohemundo permanecía en Antioquía, ambicionando su propio principado. Tancredo controlaba Galilea, y Balduino, su hermano, se fortalecía en Edesa. En medio de esta fragmentación, Godofredo intentó mantener la unidad, aunque sabía que el sueño de una cristiandad unida en Tierra Santa comenzaba a resquebrajarse. Fue también durante este tiempo que llegaron los primeros peregrinos europeos a Jerusalén. Muchos deseaban ver la tumba de Cristo, otros simplemente conocer al caballero que había cumplido el sueño imposible. Godofredo los recibía con humildad, vestido con túnicas simples como un monje con espada. Y así, en lo alto del monte Sión, entre cánticos latinos y vigilias armadas, comenzaba el breve pero intenso reinado de un hombre que no buscó la gloria, sino la redención. Pero aún quedaba una última etapa, el crepúsculo de su vida marcada por traiciones, alianzas frágiles y una muerte repentina que dejaría huérfana a la cruzada. El verano del año 1099 se convirtió en uno de los más intensos y decisivos en la vida de Godofredo de Bouillon. Jerusalén estaba en sus manos, pero su conquista no marcó el fin de la cruzada, sino el inicio de un desafío aún más complejo: gobernar una ciudad sagrada, rodeada de enemigos y repleta de cicatrices. Godofredo, que había rechazado la corona dorada, asumió con sobriedad el título de Advocatus Sancti Sepulcri, defensor del Santo Sepulcro. No buscaba dominar con ambición, sino custodiar los lugares santos con dignidad. En su visión, no era rey, sino guardián, un caballero al servicio de la cristiandad. Durante los meses siguientes a la toma de Jerusalén,
Godofredo se enfrentó a múltiples amenazas. Las tropas cruzadas, dispersas tras años de campaña, comenzaban a disgregarse. Muchos caballeros europeos, convencidos de haber cumplido su voto sagrado, regresaban a sus tierras. El ejército que había conquistado Jerusalén comenzaba a desaparecer. Los musulmanes no tardaron en reaccionar. Desde Egipto, el califa Fatimí organizó una expedición para recuperar la ciudad santa. Un ejército de decenas de miles de soldados avanzó desde Ascalón, una ciudad costera fuertemente fortificada. Godofredo, con apenas unos pocos miles de cruzados y tropas leales, marchó hacia el sur para enfrentar la amenaza. El 12 de agosto del año 1099, tuvo lugar la batalla de Ascalón, un enfrentamiento decisivo. En una llanura bañada por el sol, rodeada de olivos y cactus, los cruzados sorprendieron al ejército fatimí. Godofredo lideró personalmente la carga frontal, espada en alto, mientras las tropas gritaban el nombre de Cristo. La batalla fue breve pero feroz. El enemigo, desorganizado y sin esperar un ataque tan audaz, fue derrotado. La victoria aseguró temporalmente la supervivencia del reino de Jerusalén. Godofredo regresó a la ciudad como un héroe, pero sabía que la paz era frágil, como una vela encendida en medio del viento del desierto. Desde ese momento, comenzó a establecer las bases del nuevo reino cristiano. Designó caballeros para custodiar las rutas a los lugares sagrados. Estableció acuerdos con comunidades cristianas orientales y trató con respeto a judíos y musulmanes que no se opusieran al nuevo régimen. Incluso permitió que algunos imanes continuaran sus prácticas religiosas bajo estricta vigilancia. Pero los desafíos internos eran tan peligrosos como los enemigos externos. Las ambiciones de los señores cruzados amenazaban con fragmentar lo conquistado. Bohemundo de Tarento se negaba a someter a Antioquía al control de Jerusalén. Su sobrino Tancredo había tomado Galilea como dominio personal. Y Balduino, hermano de Godofredo, desde Edesa, observaba con interés la posición de su hermano mayor. En medio de estas tensiones, Godofredo mantenía su autoridad con una mezcla de firmeza y humildad. Reunía a los nobles en el Santo Sepulcro, no en palacios. Se negaba a vivir rodeado de lujos, y se le veía frecuentemente en las calles, hablando con peregrinos, supervisando la distribución de agua, o visitando a los heridos en los hospitales de los hospitalarios. La población local, aunque desconfiada, empezó a respetarlo. No era un tirano, no era un fanático, era un hombre convencido de cumplir una misión divina. Su vida era austera. Dormía sobre una alfombra, comía pan y aceitunas, y pasaba horas en oración. Pero su salud comenzó a deteriorarse. El desgaste físico de los años de guerra, las heridas nunca del todo cicatrizadas y la carga de gobernar un reino precario comenzaron a afectarlo. En la primavera del año 1100, cayó enfermo. Algunos dicen que fue por una fiebre contraída en las aguas contaminadas de Jerusalén. Otros afirman que fue envenenado por enemigos ocultos. Nunca se sabrá con certeza. Durante semanas permaneció postrado. Rechazó lujos y medicinas costosas. Solo pedía una cruz de madera, agua y silencio. Se le escuchaba murmurar oraciones en latín, invocando a San Miguel y al apóstol Pedro. Su último deseo fue que lo enterraran como un peregrino, no como un rey. Godofredo de Bouillon murió en julio del año 1100. Tenía apenas alrededor de 40 años, pero su legado ya era inmenso. Fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro, no en una tumba decorada, sino en una sencilla lápida de piedra. En ella se grabó una frase sencilla pero poderosa. Aquí yace Godofredo de Bouillon, que no quiso ser coronado rey, sino defensor del Santo Sepulcro. Tras su muerte, el vacío de poder se hizo evidente. Los nobles cruzados, sin su figura unificadora, eligieron a su hermano Balduino como su sucesor. Balduino sí aceptó el título de rey de Jerusalén, marcando así el inicio de la monarquía cruzada en Tierra Santa. La figura de Godofredo se convirtió en leyenda. Durante siglos sería recordado en cantares de gesta,
crónicas medievales y relatos piadosos como el caballero perfecto, justo, valiente, piadoso y humilde. Fue retratado como uno de los 9 prohombres de la cristiandad, junto a figuras como Carlomagno y el rey Arturo. Incluso en la iconografía posterior, se le muestra siempre con una espada y una cruz, mirando al horizonte, como si su espíritu jamás hubiera abandonado la custodia de Jerusalén. Hoy, siglos después, la historia de Godofredo de Bouillon resuena no solo como la de un conquistador, sino como la de un hombre que creyó, luchó y murió por una causa que consideró sagrada. Fue el primer gobernante de Jerusalén en nombre de Occidente, pero no quiso reinar con oro, sino con fe. Y así, entre las piedras santas, las plegarias eternas y la memoria de un mundo que ya no existe, su nombre sigue pronunciándose, como una llama que aún arde en el corazón de la historia.